Buenas noches a todos, les damos una cordial bienvenida de parte de todo el equipo de SEO Academy a esta masterclass gratuita que corresponde a la especialización de diseño y construcción de defensas ribereñas. Esta especialización nosotros la estaremos iniciando la próxima semana, el 8 de marzo, y como parte de este lanzamiento es que tenemos esta masterclass en donde se va a estar abordando el tema de estrategias avanzadas en el diseño de defensas con enrocado y gaviones, explorando los principios básicos. A cargo de la especialización y también de la masterclass está el ingeniero Luis Chinchay, quien es ingeniero civil. Él cuenta con una sólida formación en el área de defensas ribereñas, cuenta con una maestría en ciencias con mención en ingeniería. También es especializado en geomática aplicada a los recursos hídricos y cuenta con 17 años de experiencia en hidrología, hidráulica y recursos hídricos. Ahora, habiendo presentado al ponente, vamos a darle pase al ingeniero para que pueda iniciar con la masterclass. Adelante, ingeniero. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha sin problemas? Sí, sí se lo escucha bien, ingeniero. Ok. Bueno, como Juliana justamente indicaba, esta es la segunda edición de este curso que justamente estamos dictando, que corresponde justamente a lo que es el tema de diseño y construcción y también un tema de supervisión de defensas ribereñas. Voy a pasar a presentar la diapositiva. Por favor, me avisen si se puede ver sin ningún problema. Sí, ingeniero, sí se logra visualizar. Bueno, justamente dentro de todo este curso nosotros tenemos varios temas, ¿no? Tenemos el tema, por ejemplo, de primero ver el análisis hidrológico para poder ver el desarrollo y la estimación de caudales con la finalidad justamente de poder hacer nuestro desarrollo de diseños, tomando en cuenta siempre, bueno, los tiempos de retorno indicados muchas veces por algunas normativas, que pueden ser entre 50, 100 años o hasta 140 y 500, ¿no? Dependiendo justamente de la normativa que estemos trabajando. Otro aspecto que también vemos en el curso es el tema de los estudios básicos. En el tema de diseño de defensas ribereñas es muy necesario y muy importante tener siempre el tema de estudios básicos, tales como el tema de la topografía. La topografía es muy importante, donde la topografía justamente hay diferentes puntos de vista. Algunos, por ejemplo, como el del Ministerio de Transporte, habla de 1000 metros aguas arriba y tal vez hasta 200 metros aguas abajo para poder ver el tema de la zona de proyección de la defensa ribereña y poder determinar justamente los parámetros, ¿no?, que vamos a tener. Aparte, bueno, de tener siempre los puntos de control y diferentes aspectos que se tienen que ver. Bueno, otro de los puntos también muy importantes es el tema justamente de la geología y el estudio de suelos. Hay un favor para... la geología y el estudio de suelos es bastante importante, bueno, para todos estos temas. Nosotros sabemos justamente que en función del diámetro medio, por ejemplo, vamos a poder estimar el tema de la socavación general que se puede producir en los ríos o sobre todo en el sistema de defensa ribereña que vamos a proyectar. Y también, bueno, la geología justamente nos va a permitir conocer cuáles tal vez son algunas de las zonas de canteras que podemos nosotros tener, ¿no?, dentro de nuestros diseños, lo cual es bastante importante para poder proyectar no solamente la defensa ribereña, sino también el tipo de defensa ribereña con el que vamos a trabajar. Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no?, conocerlo para todos estos aspectos. Otro tema justamente que también se ve en los estudios básicos es el tema de cómo vamos, ¿no?, nosotros desarrollando los diferentes aspectos, por ejemplo, como alguna compra de información, el tema también de tal vez adquisición de materiales, porque muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de tener tanto el tema de enrocados como de gaviones, ¿no? Bueno, otro de los aspectos que también vemos es el tema de modelamiento hidráulico. En este caso, desarrollamos un modelamiento hidráulico bidimensional, utilizando tanto el software Iber como el software GERRAS. Y bueno, y para continuar con el siguiente aspecto, como es la selección de la defensa ribereña, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Ya nosotros también dentro del tema de poder tener, bueno, una idea de cuáles son las consideraciones que vamos a tener para la implementación de defensa ribereña, justamente tenemos que ver cuál es el tipo de defensa con la que vamos a trabajar.
en uno de estos aspectos, ¿no? Está justamente el tema de, como íbamos a ver, ¿no? El tema tal vez de utilizar enrocado, el tema de utilizar gaviones, el tema tal vez de utilizar alguna defensa viva también, vamos a ver, y el tema tal vez de utilizar hasta defensas con geosintéticos, ¿no? Que muchas veces tenemos nosotros a trabajar con esto. Y bueno, y como siempre muy importante, acá el tema del material que vamos a utilizar, la roca, vamos a ver justamente que uno de los puntos, bueno, aparte del tema económico, también es muy importante el tema de la abrasión que puede haber, ¿no? Y si la roca cuenta con las características suficientes para ser de una característica que permita poder, que, que permita, que permita que el choque, ¿no? De tanto de las partículas de menor dimensión como también de la misma velocidad del agua y del mismo proceso de sedimentación no sea ningún inconveniente, ¿no? Otro de los puntos, bueno, también es el tema del diseño de defensa ribereña, ¿no? Que justamente es el tema que vamos a ver para finalmente seguir con el tema, ¿no? De construcción y supervisión, ¿no? Es muy importante, ¿no? Tener muy siempre en cuenta cuáles son los aspectos más importantes, sobre todo en el tema de maquinaria, ¿no? Que se requiere, y tal vez también algunos aspectos, sobre todo en el tema de voladuras. Hay muchas canteras que muchas veces nosotros, bueno, no las tenemos a la mano y más bien hay que prácticamente nosotros producir, ¿no? Esas canteras. Entonces, para eso justamente tenemos un tema de voladuras, ¿no? Un tema de diferentes puntos. Ah, perdón, ¿se visualizan las diapositivas? Ingeniero, si se logra visualizar, me parece que hace un momento se había quedado en esta diapositiva donde dice subtemas, ¿verdad? Ah, ok, ok. Bueno, entonces, como justamente vemos, nosotros, bueno, dentro justamente del curso, uno de los puntos que nosotros vemos es el tema del desarrollo de diseño de revestimientos con enrocado, ¿no? Nosotros sabemos justamente que uno de los principales aspectos, ¿no? Que tiene que ver con el tema de defensa ribereña es sobre todo el tema de protección de riberas o tal vez la construcción de diques de tierra justamente con revestimiento de estos enrocados. Entonces, estos son una parte justamente importante en trabajos tanto de tratamiento de ríos, de bio de ríos, ¿no? Y nos permiten justamente tener, poder tener justamente identificado diferentes aspectos, ¿no? Y diferentes propósitos en una defensa ribereña. Uno es, vemos, ¿no? El tratamiento del río para mantener el alineamiento de esta ribera, ¿no? Aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar que esta ribera, por ejemplo, al no tener ningún tipo de protección, ¿no? La que se muestra en la parte superior derecha, ha sufrido, ¿no? Justamente una erosión y está presentando ya cárcavas. Entonces, posiblemente ese talud servía para proteger alguna carretera, tal vez servía para proteger alguna estructura, ¿no? Que había en la zona, tal vez para proteger una área agrícola, ¿no? O una misma área educativa, ¿no? Diferentes aspectos. Entonces, muchas veces nosotros estas estructuras las colocamos bastante cerca al río y necesitamos, ¿no? Siempre complementar cualquier tipo de estudio, cualquier tipo de obra, justamente con algún tema de defensa ribereña que nos permitan poder tener estas estabilizaciones sin ningún problema. Bueno, ese que eran consultas. Bueno, y también, bueno, muchas veces nosotros no vemos también el tema tal vez de que hacemos de inclusión, ¿no? De obras tipo, por ejemplo, muros de contención, y a veces, bueno, no, con esto por si acaso no quiero decir que un muro de contención no es una buena defensa ribereña, también se puede incluir como dentro de los tipos de defensa ribereña, pero bueno, siempre teniendo en cuenta la profundización, ¿no? Que se le debe dar. Entonces, muchas veces también, si nosotros tenemos más la posibilidad de colocar este tipo de revestimientos rocados, son bastante más útiles y bastante más versátiles, ¿no? Ya que nosotros, sobre todo, requerimos tener estructuras que no sean muy monolíticas, sino que sean más de un tipo de tener una flexibilidad, ¿no? O sea, como nosotros vemos, posiblemente este muro de contención que está en la parte inferior derecha ha sufrido, ¿no? El tema de la erosión y por eso justamente prácticamente ha sufrido un volteo y esto, bueno, ha dejado que todo el talud se quede sin una defensa ribereña. Entonces, por eso no es muy importante que nosotros cuando tengamos este tipo de estructuras, tengamos siempre estructuras que sean muy flexibles y que nos permitan
también tener algún tipo de protección contra la socavación general, ¿no? Que se le puede dar en el río y que justamente nos va finalmente a dañar este tipo de estructuras, porque bueno, no van a tener, más que todo van a ser paralelas a la ribera y no van a tener tal vez mucho contacto con el agua en ese sentido, que vayan a formar algún bloque, ¿no? Como un estribo y que permita tener una socavación muy local y muy alta, ¿no? Otro, bueno, como vemos, es el tema justamente de esta protección de terrenos adyacentes contra erosión, ¿no? Siempre como hablábamos, proteger justamente el tema de terrenos agrícolas, el tema de tal vez de alguna zona, bueno, de construcción de algún centro educativo, de algún centro hospitalario, diferentes puntos, ¿no? Otro también es el tema justamente de la protección de diques contra inundaciones. Bueno, últimamente nosotros hemos visto justamente de que dentro de nuestro país y dentro de los planes, ¿no? que se tienen, está bastante interesado, ¿no? Sobre todo en este último tiempo, en hacer estas protecciones de diques, ¿no? De defensas contra inundaciones. Yo, por ejemplo, bueno, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de participar en la zona del río Cañete, y en la zona del río Guaura como especialista. Entonces ahí justamente vimos, ¿no? Este tema de hacer protecciones de defensas ribereñas, utilizando justamente este tipo de defensas, ¿no? Tipo de defensas de diques de tierra, justamente con enrocados o con revestimiento de enrocado, ¿no? Y otro, bueno, en el tema que siempre hemos visto, ¿no? De protección de estructuras como puentes, barrajes, presas, ¿no? Sobre todo aguas abajo, y que permitan evitar cualquier tipo de erosión que pueda ser una socavación general o una socavación local, ¿no? Que se va produciendo aguas abajo, por ejemplo, en los barrajes o de las presas, y también, bueno, en unas protecciones para los puentes, sobre todo para temas de estribos o temas de los mismos pilares, ¿no? Bueno, pero aquí también, siempre teniendo en cuenta que la mayor protección para este tipo de estructura de puentes es sobre todo la profundización que le podamos dar a las estructuras como los estribos y los pilares, y tal vez algún tipo de pilotes, ¿no? En la zona que nos permitan profundizar a un nivel de cimentación lo más adecuado posible, ¿no? Ahí justamente, bueno, dentro justamente de estos temas, hay elementos para estos enrocados de protección que requieren justamente hacer análisis, ¿no? Bastante más profundo, ¿no? De cada uno de estos aspectos. Una es, por ejemplo, esta capa de protección del rocado. Entonces, esta capa de protección de rocado debe tener un tamaño o una dimensión adecuada, de tal forma que permita evitar, ¿no? Los esfuerzos de corte que pueden ser los impactos por el mismo río o los impactos del mismo sedimento, ¿no? Como les decía. Entonces, por eso justamente es muy importante, bueno, aparte también de tener esta capa de protección de rocado, ver el material con el que se va a desarrollar, y justamente también tener una dimensión adecuada y ver que el material también sea un material apropiado, ¿no? Para este tipo de aspectos. Es muy importante ver que sea roca, sobre todo roca ígnea, ¿no? Vamos a ver a continuación, ¿no? alguna descripción de estos materiales que debemos utilizar. Y bueno, ver que también cumpla con la prueba de abrasión, ¿no? Bueno, en este caso, sobre todo, nosotros hacemos la prueba de Los Ángeles, donde pedimos justamente algún tipo de porcentaje, ¿no? Que es el que tiene que resistir este tipo de material, y que justamente nos va a poder permitir ver que la roca tiene la suficiente esfuerzo de corte para poder, este, para poder tener justamente una resistencia contra todos estos esfuerzos de corte que se van a dar por parte de los sedimentos y por parte también de las mismas fuerzas, muchas veces de la ola del mismo río. Otro, bueno, es el tema también de los filtros. Bueno, nosotros ya hemos visto, ¿no? Que es muy necesario que siempre tengamos nosotros algún tema de filtros, que es más que todo para poder evitar algún tipo de erosión, ¿no? Interna que se puede dar, sobre todo por temas de flujos subterráneos, y que también nos va a permitir justamente poder evitar el movimiento de las partículas finas que van a conformar cualquier tipo de suelo protegido. Entonces, muchas veces también entre estos filtros, ¿no? Y la capa del rocado, va también un material de arena, ¿no? Que justamente nos va a permitir tal vez colocar también un geotextil que también nos permite poder evitar algún movimiento, ¿no? De estas partículas finas, y también colocar finalmente estas rocas, sino que estas rocas siempre, como son angulosas, van a tender
a formar o originar cortes, ¿no? Dentro del geotextil. Entonces, eso también, ¿no? Es un punto justamente que nosotros debemos siempre evitar, ¿no? Y otro también es el enrocado al pie de protección de talud. Es muy importante, bueno, que justamente nosotros tengamos en la parte, ¿no? Más final, sobre todo de nuestras zonas, un enrocado, ¿no? Esta justamente una uña de protección de talud, que muchas veces, bueno, va a ser dimensionada por 2 a 2.5 veces la socavación general que nosotros estimemos, y también, bueno, va a tener justamente la profundidad de la socavación general que nosotros vamos a estimar, ¿no? Ahí para socavación general tenemos diferentes formulaciones, tales como la formulación de Lifan-Lebedev, la formulación también del FHWA, ¿no? El Federal Highway, que es la Federación de Administración de Carretera de Estados Unidos, ¿no? Y diferentes aspectos que justamente nos van a permitir que nosotros podamos estimar estos valores y poder tener una buena identificación tanto de las dimensiones de los enrocados como de los diferentes elementos, ¿no? Que estos tienen. Ahí, por ejemplo, ¿no? Podemos ver, acá, por ejemplo, está la retropala, ¿no? Construyendo lo que es el tema de la uña, ¿no? Aquí justamente está excavando toda la longitud de la uña que nosotros debemos colocar. Y acá, toda esta longitud y todas estas profundidades de excavación que está realizando es justamente va a servir para colocar las rocas o los enrocados que nosotros dimensionemos, ¿no? De acuerdo a diferentes formulaciones. Otro tema justamente es también, ¿no? Darle la protección al talud, ¿no? Que justamente nos va a permitir que el agua pueda llegar en cualquier momento y pueda evitar que ésta sobrepase, ¿no? Sobre todo el nivel que nosotros le terminemos dando a nuestro enrocado final, y con esa altura, ¿no? Podamos tener nosotros esta definición sin ningún problema. El único tema, ¿no? Es que como vemos siempre todos estos sistemas tienen justamente también un ancho de corona, ¿no? Sobre todo en el dique, y justamente es en función de la proyección de las maquinarias que vamos a utilizar, porque no solamente hay que pensar en que vamos a necesitar maquinaria durante la construcción, sino también toda obra debe tener una etapa de operación y mantenimiento que se tiene que dar en el tiempo. Entonces, esta operación esta operación muchas veces, o este mantenimiento muchas veces va a ser un mantenimiento puntual en algunos sectores y otra va a ser un mantenimiento, ¿no? Que va a ser mayor, ¿no? Dependiendo también de la avenida que pueda presentarse en cada uno de estos ríos. Entonces, siempre por eso hay que tener muy en cuenta de que nosotros no solamente debemos diseñar nuestras obras teniendo en cuenta el tema de los ríos, de la fuerza del río, sino también de cómo va a ser el proceso constructivo y este proceso de operación y mantenimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? También podemos ver en la parte derecha, ahí como ya han colocado, ¿no? El revestimiento enrocado, ya está pasando el río, ¿no? Con agua, y en la parte inferior debe estar también la longitud o la uña de protección, que justamente le permite al sistema, ¿no? Que nosotros tenemos toda una protección contra esta socavación general y poder darle prácticamente una estabilidad, ¿no? A nuestra obra. Entonces, siempre tener en cuenta, ¿no? Que esta uña es bastante importante y que nos va a permitir poder desarrollar y poder tener estas obras de protección sin ningún problema, ¿no? Otro punto, ¿no? Como estábamos comentando, es el tema justamente de con qué material, por ejemplo, yo debería diseñar este sistema de enrocado. Bueno, este sistema de enrocado, sobre todo, como bien lo dice su nombre, es más que todo con rocas, pero con rocas que deben tener una buena calidad, ¿no? Por ejemplo, esta roca debe ser sana, dura y de cantera, sobre todo. No vamos a tener tal vez muchos sistemas, ¿no? En la zona. Debe ser resistente al agua y a los esfuerzos de corte. Eso justamente lo vamos a ver haciendo el análisis de abrasión de estos sistemas y también, bueno, identificando. Y eso sobre todo ver, ¿no? Porque así como nosotros tenemos varios tipos de roca, vayamos a utilizar tal vez algún tipo de roca sedimentaria, y hay que tener bastante cuidado porque esta roca sedimentaria, por ejemplo, ya ha sufrido un proceso de meteorización bastante fuerte, y este proceso va a hacer que finalmente la roca no tenga esa resistencia al agua ni a los esfuerzos de corte, y que la roca prácticamente comience a degradarse en el tiempo, ¿no? Y más bien no tengamos un buen sistema de protección y finalmente apenas venga una avenida bastante mayor con un esfuerzo de corte muy grande,
va a terminar prácticamente degradando toda mi zona, toda mi roca de protección, y voy a terminar con un sistema prácticamente del talud desnudo, y ese talud desnudo, ya como hemos visto, comienza a sufrir daños ante cualquier avenida, ¿no? Sobre todo en la avenida pues, que se da como en los ríos del Perú, ¿no? Ya conocemos por el tema muchas veces el tema del fenómeno del Niño, y últimamente también por el tema del cambio climático, ¿no? El cambio climático es algo que nos está afectando, que ya lo estamos viviendo, y que muchas veces, bueno, habría ya también que hacer las verificaciones cuando hacemos este tipo de obras, incluyendo, ¿no?, este análisis, para poder ver hasta qué valores podría llegar en un futuro mis máximas avenidas, ¿no? Otra recomendación, ¿no?, también que se hace justamente es utilizar rocas ígneas, ¿no?, como granito, granodorita, diorita, basalto, rolita, ¿no?, con densidad tal vez relativa mayor a 2. Por eso justamente es tan importante este tema de los estudios básicos que hay que realizar, porque los estudios básicos nos van a permitir justamente poder identificar zonas o canteras donde yo pueda extraer este tipo de material, ¿no?, que es muy, muy importante, y que nos va a ayudar poder colocar o poder tener un enrocado que cumpla, ¿no?, con el diseño que se requiera y que tenga la protección requerida. Bueno, la mejor forma de colocar la roca es angular, ya como hemos visto en la foto anterior, ¿no? Ahí prácticamente todas las rocas que nosotros podemos explotar en una cantera, a través de un cerro conformado con roca, va a ser roca de este tipo, va a ser muy angular, muy difícil que terminemos teniendo la roca redonda, sobre todo para este tipo de obras, ¿no? La roca, bueno, redonda más tal vez la vamos a utilizar para el tema de gaviones, ¿sí? Porque es el tipo de material que vamos a tener en la zona, pero para este tema de rocado, sobre todo es el tema de la roca angular, ¿no? Y como hemos visto, ¿no?, la estabilidad del rocado depende de varias cosas, ¿no?, de la forma, el tamaño, la masa de las piedras, y siempre de una adecuada distribución de tamaño. Entonces, no solamente pensemos, ¿no?, que tal vez cuando nosotros tengamos el diseño de nuestro diámetro medio de la roca, vamos a quedarnos con este diámetro y vamos a colocar este único diámetro en todo el sistema, sino este diámetro que nosotros vamos a calcular nos va a permitir identificar toda una distribución completa del sistema o del tamaño de rocas, ¿no? Y bueno, con esta distribución poder nosotros finalmente poder diseñar y poder también construir nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí vemos, ¿no?, tenemos diferentes tipos de materiales y su densidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de la arena gruesa, hasta de una densidad de 2650 y una densidad relativa de 1.65, y sobre todo, bueno, las densidades que nosotros vamos a utilizar en este tipo de enrocado, que es sobre todo el tema del granito y el basalto, que como vemos, ¿no?, que son valores que van desde 2500 hasta 3100, entonces en muchos casos están hasta por encima del mismo concreto, ¿no? El concreto armado, por ejemplo, está a 2400, 2500. Aquí vemos, ¿no?, este granito está de 2500 a 3100, y el basalto puede estar de 3000 a 4000, o sea, tiene una densidad bastante mayor que estos valores y una densidad relativa que puede ir desde 1.5 hasta 3. Entonces nos permite justamente poder tener un material que reúna con todos los requisitos que nosotros hemos visto, y bueno, y sobre todo los puntos, las densidades relativas, ¿no?, para poder hacer nuestros diseños correspondientes. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver, ¿no?, hay una relación justamente entre este diámetro medio y la masa, ¿no?, de la piedra. Aquí justamente podemos apreciar, ¿no?, algunos diámetros medio en milímetros, y ahí podemos ver, ¿no?, nuestro diámetro medio, ¿no?, de acuerdo a las densidades con la que hemos visto, ¿no?, la densidad de la roca menos la densidad del agua entre la densidad del agua. Tenemos, por ejemplo, para rocas de hasta diámetro de 2 metros, ¿no?, tenemos masas de piedra tal vez de hasta 6 toneladas, ¿no?, o hasta 6000 kilos, de acuerdo justamente a la densidad relativa. Entonces, eso, como ven, ¿no?, es bastante importante justamente para poder determinar los tamaños de roca, y también los diferentes aspectos, sobre todo para el tema del movimiento del transporte de sedimentos, ¿no? Bueno, nosotros como sabemos, justamente cuando nosotros tenemos un río, ¿no?, que carga, tenemos una fuerza atractiva. La fuerza atractiva es igual a la densidad multiplicado por el radio, por la pendiente, donde este radio, por el mismo, muchas veces cuando tenemos un ancho bastante grande, es igual al tirante. Entonces,
Cuando tenemos tirantes bastante altos, no vamos a tener una fuerza atractiva bastante mayor, ¿no? En newtons, y con esto justamente nos va a permitir poder tener una idea de cuál va a ser la masa, ¿no? De la piedra con la que vamos a utilizar y con la que vamos a trabajar, y bueno, cuánto más o menos debería ser el diámetro y tener una idea muy general, ¿no? Del tipo de roca que vamos a utilizar y también de los diámetros que vamos a trabajar para cada uno de estos. Bueno, uno justamente de los puntos para poder ver el tema de los tamaños de la roca son las formulaciones que se tienen, ¿no? Hay diferentes formulaciones. Aquí vamos a presentar algunas de las formulaciones que se hacen, ¿no? Está justamente expresada en función de su peso y su diámetro. Y bueno, en función justamente de estas formulaciones se tiene, por ejemplo, la primera, que es la fórmula de Maynor. La fórmula de Maynor, por ejemplo, nos permite poder identificar, ¿no? Justamente el D50 o el diámetro medio de la roca en función de diferentes puntos, ¿no? Uno de los puntos es, como vemos, ¿no? Acá la velocidad del río, que estaría dividido entre la raíz cuadrada de la gravedad por el tirante, ¿no? Y justamente podemos ver, ¿no? Nosotros tenemos diferentes tipos de valores, como es un valor de taludes, ¿no? En un fondo plano, hasta valores de C1 igual a 0.28, en taludes de 1 vertical y 3 horizontal igual hasta 0.28, y en taludes 1 vertical y 2 horizontal, valores de C1 de 0.32, ¿no? Y lo mismo tenemos también identificados para los diferentes tramos. Tenemos, por ejemplo, para tramos curvos, ¿no? En valores hasta 1.5, significa que la fuerza tractiva es bastante mayor. Tramo recto, valores de hasta 1.25. Y en la zona de extremos espigones, valores de hasta 2, ¿no? O sea, que nos permite ver que vamos a tener un diámetros bastante mayores. Entonces, justamente en función de estas dos fórmulas, podemos nosotros determinar el diámetro medio para esta formulación y poder tener un valor aproximado. Así como tenemos esta formulación, también tenemos otras formulaciones como las formulaciones de Ishbach, ¿no? Que está justamente en función de la densidad relativa, la gravedad y el diámetro de la roca, y que nos va a permitir justamente en función de la velocidad poder estimar estos valores. La velocidad, bueno, la velocidad nosotros la vamos a obtener a partir justamente de los modelamientos hidráulicos que hagamos en nuestras diferentes secciones o en nuestras diferentes zonas, ¿no? Donde vamos a proyectar las defensas ribereñas, y con eso tener, ¿no? Todos estos valores para poder identificarlos. Igual lo mismo tenemos bien para la fórmula de Goncharov. Siempre, bueno, la función todo está en función de la velocidad y el diámetro medio, y con eso nos va a permitir justamente poder estimar estos diámetros, ¿no? Para cada uno de nuestros rocas, y poder determinar todos estos valores, ¿no? Y esto es como ven, ¿no? Porque justamente uno de los puntos críticos para poder determinar el diámetro, el tamaño de las rocas, es justamente la velocidad crítica para las piedras. Y esto tiene que ver mucho con el tema de transporte de sedimentos, ¿no? Cada tamaño de roca o cada diámetro de roca tiene una identificación de diferentes puntos de velocidades críticas en el cual comenzaría el movimiento de estas masas. Entonces, justamente por eso, en función de todos estos aspectos, es que se va determinando estos diámetros, porque significa que por más velocidad que tenga el río, de acuerdo a los caudales que nosotros estimemos, estos diámetros no, o esta fuerza atractiva que va a generar el río no va a superar la fuerza atractiva que van a terminar teniendo las rocas, ¿no? O los diferentes diámetros de rocas, que justamente nos va a permitir tener un buen balance entre lo que es el diámetro medio de la roca y lo que es finalmente la velocidad del río. Otro punto, ¿no? Que también tenemos es, por ejemplo, la velocidad de Levy, ¿no? Que vimos también fórmulas muy parecidas, siempre teniendo el tirante, la velocidad y el diámetro de las partículas, ¿no? Como los valores. Y otro también, bueno, son las diferentes recomendaciones, por ejemplo, que tenemos del Departamento de Transporte de Estados Unidos, ¿no? El Departamento de Transporte de Estados Unidos recomienda mucho, bueno, también el tema de defensas ribereñas, porque justamente dentro de sus aspectos, nos habla mucho del tema de las defensas ribereñas para carreteras, ¿no? Por ejemplo, incluir temas de muros de contención, incluir muros derrocados, incluir diferentes aspectos, ¿no? De vista, y en función justamente de las formulaciones, teniendo, bueno,
como principal valor, bueno, este valor del CSF, ¿no? Y el factor de seguridad. Ahí justamente nos recomienda diferentes valores, ¿no? Para estos factores de seguridad. Tanto para flujo uniforme, teniendo también tramos rectos o tramos curvos, para flujo gradualmente variado, ¿no? En curvas moderadas, que sean mayores de 30 y mayores a 10, ¿no? Está entre 10 y 30. Y también en flujos con curvas bastante cerradas, ¿no? Porque en flujos con curvas cerradas o con unas curvas bastante pronunciadas, vas a tener un alto efecto de turbulencia y un efecto muy significativo del impacto de material flotante y los sedimentos. Entonces, aparte también de la influencia significativa de olas que son producidos tal vez por los vientos y los posibles botes, ¿no? Que puedan haber en la zona. Entonces, es muy importante, ¿no? Por eso identificar no solamente el diseño, ¿no? De mi enrocado, sino también en qué condición estoy del río, porque, bueno, aquí justamente para el tema del diseño del enrocado, para el diseño del avión, para el diseño de la defensa ribereña, siempre vamos a tener una interacción, y va a ser la interacción entre el río con el tema del transporte de sedimentos y justamente también el diseño de la estructura, ¿no? Que nosotros terminemos diseñando. Bueno, aquí por ejemplo ven, también se tiene algunas recomendaciones en función de la velocidad de corriente, ¿no? Y los pesos materiales para algunos diámetros mínimos, ¿no? Que se pueda tener, ¿no? Aquí por ejemplo ven todos estos diámetros, ¿no? Por ejemplo que tenemos en centímetros, con velocidades también bastante fuertes, ¿no? Velocidad, por ejemplo, que están cuando son mayores a 4.5, ¿no? Materiales que pueden estar entre 85 centímetros, ¿no? 77 centímetros, ¿no? Y que nos permita justamente poder tener una buena apreciación de cuáles deberían ser más o menos las estimaciones, ¿no? Que nosotros podamos tener dentro de nuestras formulaciones o dentro también, ¿no? de nuestras apreciaciones. Entonces, nosotros, bueno, sobre todo vamos a tener siempre el tema de velocidades bastante mayores, muy mayores a 4.5 en los sectores donde desarrollamos también la defensa ribereña. Entonces, siempre, ¿no? Tener en cuenta algunas recomendaciones que se puedan tener y que nos puedan servir para poder tener estas defensas ribereñas tipo enrocado. Entonces, como se ve, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Ir conociendo e ir apreciando todos estos puntos que nos permitirán diseñar este tipo de defensas ribereñas. Otro tipo de defensas ribereñas que también tenemos, y bueno, que también son bastante utilizadas, son los gaviones, ¿no? Los gaviones, ¿no? Son elementos bastante permeables, requieren, bueno, de algunos filtros, sobre todo para el tema de evitar pérdidas y hundimientos. Bueno, el filtro puede ser tipo un geotextil o, bueno, diferentes puntos. Y, bueno, son una solución bastante fácil de implementar, sobre todo en zonas donde no es posible conseguir grandes rocas, ¿no? Rocas que permitan ser empleadas para el enrocado. Entonces ahí, por ejemplo, vemos, ¿no? Rocas sobre todo angulares, rocas que han sido obtenidas, ¿no? Del mismo río posiblemente, y que nos van a permitir ir conformando estos puntos. ¿Cuál es el tema nada más que siempre tenemos que tener en cuenta para los diseños de gaviones? En los diseños de gaviones, ¿no? Siempre uno debe tener en cuenta de que nosotros vamos a prácticamente tener una malla o una malla de alambre que puede, ¿no? También sufrir algún impacto y que puede sufrir algún punto o alguna zona donde termine abriéndose o termine habiendo una rotura de este alambre y, bueno, y simplemente con eso el gavión fallar, ¿no? Entonces, nosotros por eso debemos tener siempre muy en cuenta eso, y sobre todo, bueno, que en zonas donde vemos que hay una presencia bastante marcada de piedras angulares, ¿no? O piedras o ríos que tienen un transporte de cimiento muy alto, verificar muy bien, ¿no? El tema de la implementación de gaviones. O tal vez proteger ese alambre con algún tipo de sistema no menor de concreto, o tal vez de pedir algún tipo de alambre más reforzado, ¿no? Que muchas veces viene con plástico, para evitar ese problema y las consecuencias, ¿no? Entonces, para gaviones nosotros tenemos diferentes puntos de vista, ¿no? Uno es el tema de la hipótesis inicial, donde tenemos justamente la altura a proteger, y también cuál va a ser si el sistema va a servir para hacer una protección mixta, ¿no? Una protección tanto hidráulica como también del talud a la vez, ¿no? Entonces, por eso justamente nosotros siempre debemos tener una hipótesis inicial de gavión que nos permita poder dimensionar
tanto el tema de la altura como el tema de la base del gavión. Siempre se dice, ¿no?, que la base debe estar tal vez la base debe ser igual a h medio, ¿no?, de la altura del gavión, pero por eso justamente tenemos que tener una hipótesis inicial de dimensiones para poder ir trabajando con esto. ¿Por qué? Porque dentro del gavión vamos a tener diferentes puntos, ¿no? Uno de estos puntos son los peligros hidráulicos, como son los peligros de abrasión, impacto, la misma corrosión que se puede dar en el alambre y la tubificación, ¿no?, en algunos materiales de orilla. Entonces, por eso, ¿no?, es muy necesario que nosotros vayamos trabajando en esta evaluación para este tipo de estructuras y podamos identificar, ¿no?, cuál van a ser los peligros, ¿no?, hidráulicos en un primer momento. Otro punto, ¿no?, u otro aspecto, ¿no?, que justamente también se tiene que analizar es el tema de los peligros estructurales. Un gavión ya prácticamente funciona como un muro, ¿no?, de concreto, en ciertos aspectos. Entonces hay que hacer justamente algunos análisis, sobre todo para el tema de volteo, deslizamiento, los colapsos en la cimentación, la misma presión en los niveles, ¿no? Y y el mismo análisis global que se pueda dar. Eso justamente nos va a permitir identificar, ¿no?, diferentes tipos de sostenimiento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el muro normal, ¿no?, que es sostenimiento en una superficie de fractura, ¿no?, con un terreno natural, y que justamente va a tener un empuje por el mismo relleno que nosotros le terminemos dando al gavión. Entonces es necesario por eso justamente identificar todo este sistema, ¿no?, de fuerzas horizontales y de fuerzas verticales, y todo este sistema de momentos que se pueden producir para poder justamente hacer este análisis estructurales, ¿no?, que se tiene. Bueno, y como vemos, ¿no?, los otros son los gaviones, ¿no?, donde tenemos justamente prácticamente toda la pared apoyada, ¿no?, sobre la zona, y en otro donde tenemos una sección mixta, ¿no?, una sección donde vamos a tener una sección bastante mayor en la parte inferior del gavión y una sección muy menor en la zona, ¿no? Eso muchas veces para poder tener un costo menor en estas estructuras. Bueno, otras veces también va a ser justamente los planos de empuje, ¿no?, que vamos a tener. Siempre nuestro gavión no va a estar siempre derecho por la misma altura que se tiene. Vamos a tener siempre algunos planos de empuje que nos van a permitir poder justamente identificar todo este sistema, ¿no?, que les comento, ¿no?, que es justamente este sistema, que es el tema de las fuerzas de empuje, ¿no?, que se pueden dar para toda esta zona, las mismas que son las fuerzas horizontales, las mismas fuerzas verticales, ¿no?, que se van produciendo, y bueno, y toda la fuerza, todos los momentos, así como los sistemas de gravedad y de masa, ¿no?, que se dan. Lo único sí que tal vez, bueno, una vez justamente me preguntaron es por qué no se incluye el sismo. Y bueno, el sistema de gavión es un sistema de gavión bastante, tan robusto, que no es necesario, ¿no?, justamente incluir el tema de análisis por sismo, ¿no?, en un diseño de gavión. Y eso justamente cuando se ve el curso, ahí dentro del libro, dentro de los libros que utilizamos, ahí justamente está todo el libro para muros de diseño de este tipo de sistemas, donde nos permite poder identificar todos esos aspectos y poder también tener un ejemplo práctico, ¿no? Bueno, ahí justamente tenemos, ¿no?, algunos pesos unitarios que los vamos a tener, por ejemplo, identificados en la zona de gaviones, ¿no?, con los diferentes tipos de materiales, ¿no?, que siempre vamos a utilizar, que podemos encontrar en la zona: basalto, ladrillo, ¿no?, hasta concreto partido, granito, la piedra caliza, las areniscas, las andesitas, y que nos va a permitir justamente, ¿no?, tener también alguna idea de cuál va a ser el peso propio que va a tener el gavión. Entonces hay que tener siempre muy identificado este aspecto para poder trabajar sin ningún problema, ¿no? Otro es el tema, como les hablaba, ¿no?, siempre también en los gaviones hacer todo el análisis de las fallas que se pueden presentar, ¿no?, prácticamente tener los factores de seguridad para poder tener un análisis, ¿no?, de cómo funciona el sistema y de cuáles son los puntos o los aspectos que podemos ir evaluando en cada uno de este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, para el gavión, como vemos, ¿no?, para el tema de altura, para el tema de la socavación, ¿no?, vamos a tener tal vez incluir, igual que en el anterior caso, una uña antisocavante. La uña antisocavante casi siempre va a ser como colchones de reno, ¿no?, que son colchones que tienen una menor altura y por lo tanto tal vez un menor costo. Entonces, con eso vamos a poder dimensionar estas estructuras y darle la protección hidráulica. Pero siempre, bueno, para el tema de gavión es muy necesario, aparte de la protección hidráulica, combinarla con este análisis estructural, que es muy necesario para poder tener todos los parámetros bien indicados, ¿no? Bueno,
Otro tipo de defensa, ¿no? Que también tenemos y que también podemos ver es el tema justamente de las defensas vivas. Entonces, bueno, nosotros, bueno, dentro de muchos de los aspectos, tal vez en muchas zonas hemos encontrado este tipo, ¿no? De formaciones. Zonas donde está el río y donde tienen bosques a ambos costados. Entonces, muchas veces esta protección de ríos ya es protegida, ¿no? Por la misma zona y por los mismos árboles que crecen en las zonas. Entonces, o muchas veces también nos vamos a encontrar con zonas donde no es posible hacer el diseño de estructuras, ¿no? Tipo roca o tipo gaviones, o tal vez algún tipo también de geosintético. ¿Por qué no es posible hacerlo? ¿No? Porque justamente tenemos tal vez el impedimento que es una zona de protección natural, que es una zona, bueno, con pueblos indígenas a los costados, y requieren justamente otro tipo de determinación, ¿no? Bueno, y lo voy a dejar. Justamente en unos aspectos es muy frecuente que nosotros terminemos diseñando algún sistema de defensa de defensas vivas, ¿no? ¿Qué se refiere justamente? A utilizar especies de vegetación nativas o exóticas para poder crear fronteras naturales que nos permitan hacer controles de erosión y de borde de río. Entonces, por ejemplo, existen experiencias nacionales como ha sido la aplicación de bambú en la zona de sierra exportadora, ¿no? Bueno, solamente sí, lo único hay límites tal vez respecto al tema del caudal, pero pueden ser bastante funcionales, ¿no? En esta zona. Aquí vemos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver la zona del río, ¿no? El cauce y cómo tenemos justamente la inclusión de defensas naturales en unos 30, 40 metros que nos van a permitir justamente poder hacer alguna protección de diferentes sistemas que tenemos, ¿no? Entonces, las especies más empleadas, como podemos ver, son justamente sauces, huacán, guarango, chilca, algunos lugares como lo del pájaro, algunos, y aquí, bueno, no lo voy a mostrar ahorita porque no tengo problemas con el YouTube, pero lo voy a dejar ahí por si quieren verlo. Ahí, por ejemplo, en esta zona, en este, en este, en este, en este, en esta zona de Guarmey, ahí pueden ver todo el tema de cómo ha sido la implementación de una defensa viva, ¿no? Que se está dando en todo el sector y que permite justamente poder proteger sectores agrícolas y diferentes áreas o diferentes sectores, ¿no? Que nosotros tenemos en la zona. Bueno, otro de los puntos también que vemos como parte del diseño es el tema justamente de las geobolsas, ¿no? Perdón, el diseño con geosintético, perdón. Dentro del diseño con geosintético tenemos diferentes aspectos. Uno de estos aspectos es, por ejemplo, el tema de las geobolsas. Bueno, muchas veces algunos tienen algunos contras, ¿no? Para el tema de diseño con sintéticos, pero bueno, yo les digo desde lo que he visto, en algunos lugares ha funcionado bastante bien. Lo único muchas veces, cuando no funciona es cuando tenemos ese problema, ¿no? Tenemos el problema de que los sedimentos son en forma angular, se da un sedimento muy, muy grande o muy que puede llegar a fracturar o puede llegar a ocasionar roturas, ¿no? En esta zona. Pero en alguna parte del país, ¿no? Sobre todo en zonas de costas y selvas, donde no vas a tener canteras, se puede llegar a implementar muy bien, ¿no? Este tipo de obra o este tipo de diseños. ¿A qué corresponde justamente el tema del geosintético, ¿no? Al de hacer el diseño de la estructura que vas a emplear, cuál es la arena o cuál es tal vez el material con el que lo vas a rellenar, cuál es el tema también del agua que va a haber en la zona, qué tipo de geotextil puedes utilizar, ¿no? Tienes diferentes tipos de geotextil y cuál va a ser justamente el proceso constructivo, ¿no? ¿Qué nos va a permitir justamente esta geobolsa? Poder emular rocas en lugares donde no abundan, usar los mismos sedimentos, ¿no? De limpieza de los cauces para hacer control de erosión riberas, también resisten a empujes y esfuerzos hidráulicos sin ningún problema, dotan justamente de flexibilidad ante socavaciones y asentamientos, que es uno de los problemas que nosotros podemos ver, y diferentes aplicaciones para un control de sedimentos, contención de suelos, ¿no? Embalses o guataguillas, ¿no? Ahí podemos ver justamente algunas dimensiones dentro de esta información, ¿no? Y cuál sería, por ejemplo, los pesos que va a tener cada una de las geobolsas y que fácilmente pueden, ¿no? Comparados con el tema de las estructuras o de las dimensiones de las rocas que hemos visto, ¿no? Igual, ¿no? En el anterior caso, siempre la geobolsa nos va a permitir justamente poder tener el tema de implementar, ¿no? Una protección
en los pies de talud, teniendo en cuenta la profundidad de su excavación. Y bueno, ahí podemos ver algunos sectores donde se emplean, por ejemplo, en Madre de Dios, donde va a ser bastante difícil conseguir este tema de materiales, de materiales que requerimos como rocas, ¿no? En la zona, tanto para si queremos hacer un avión, entonces podemos ver, ¿no? Bueno, al geobolsas pueden ser replicadas como diferentes puntos, como defensas longitudinales, ¿no? Ahí podemos ver un ejemplo en el río Ica, por ejemplo. También como zonas para aplicación de espigones, ¿no? Aquí simplemente es el tema de cómo se van colocando, ¿no? Pero permite también tener este tipo de aplicaciones. Ahí podemos ver, por ejemplo, en un río Ecuador, ha permitido, justamente estos espigones nos permite recuperar las áreas, ¿no? Que se están socavando, sobre todo en zonas de curva, en algunos puentes, ¿no? Madre de Dios, tal vez también como sistema de protección, ¿ven? Ante problemas que se tienen, ¿no? Sobre todo de ausencia de materiales. Otro, bueno, también es los controles de erupciones, ¿no? En esta GeoVax. También igual que en el anterior caso, permiten reemplazar materiales, ¿no? Como reemplazar las rocas por estos tipos de sistemas. Igual utilizan un, un polímero de aplicación que no tiene ningún problema. Pueden ser izados, ¿no? Sin ningún problema mediante una hidrogrúa o también mediante una misma retropala. Tienen una alta permeabilidad y todos los elementos son fabricados con geotextiles de alta resistencia mecánica, ¿no? Apropiada para diferentes puntos de instalación. Ahí podemos ver, ¿no? Justamente algunas dimensiones o algunas especificaciones que tienen estos valores y que nos permiten tener esta, 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 este, esta aplicación, ¿no? Incluso, bueno, no sé si acá en el Perú, pero en otro país he visto, por ejemplo, que este tipo de geobolsas son utilizadas ya para poder rellenar material, rellena material tipo ripio y te terminan vendiendo junto con la geobolsa, ¿no? Entonces, otro sistema, ¿no? Que también se ve justamente dentro de todo lo que es el curso, también es el diseño geosintético, ¿no? Por ejemplo, el tema de geoceldas, también justamente permite, ¿no? Tener todo un sistema para poder tener un revestimiento, ¿no? En algunas zonas, permite también revestirlo con piedra y poder llevarlo, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Aquí pues, justamente, ¿no? Esta solución de geocelda puede ser rellenada con materiales como grava, arena, hormigón, entre otros, ¿no? Y que nos permite justamente tener una buena, una buena también protección, ¿no? Favorece justamente el drenaje de los sistemas, ya que pueden estar o no perforadas, y permite siempre la fijación del sistema mediante anclaje, ¿no? Entonces, una justamente de las aplicaciones y uno de los lugares que permiten es justamente tener controles de erosiones en taludes. También pueden ser utilizados para canales de flujo, la protección de riberas de ríos y costeros, los muros de contención, las vías férreas de confinamiento de balastro, ¿no? Canchas para campos de golf, ¿no? También para aplicación de caminos de acceso, para estabilización a zonas de surrasantes, conducción en tuberías, sobre todo en suelos muy blandos, no te permiten, y como hablamos, ¿no? Sobre todo también para temas de control de erosión y estabilización de taludes, ¿no? Dentro de lo que se puede dar. Bueno, esa justamente es lo que corresponde a lo que es la exposición.